Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este lunes 13 de julio, a través del libro de Isaías, capítulo 1, versículo 10 al 17. Escuchen la palabra del Señor, jefes de Sodoma. Presten atención a la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importa la multitud de sus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de terneros y de la grasa de animales cebados. No quiero más sangre de toros, corderos y chivos. Cuando ustedes vienen a ver mi rostro, ¿quién les ha pedido que pisen mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, sábado, convocación a la asamblea. No puedo aguantar la falsedad y la fiesta. Sus lunas nuevas y solemnidades las detesto con toda mi alma. Se han vuelto para mí una carga que estoy cansado de soportar. Cuando extienden sus manos, yo cierro los ojos. Por más que multipliquen las plegarias, yo no escucho. Las manos de ustedes están llenas de sangre. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista la maldad de sus acciones. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen el derecho, socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda. Queridos amigos, aquí la palabra del Señor es muy clara. Estamos en el capítulo 1, ¿verdad?, de Isaías, en este lunes 13 de julio. Una acción concreta. La pareítera ahí solamente ritos, rituales. Y sin embargo, queridos amigos, luego no hacemos la justicia. No vivimos el derecho, vivimos a través del soborno, etcétera, etcétera. Pues era pamo y corrupción, así es que tenemos que volver a replantearnos nuestra propia vida cristiana desde la palabra de Dios. Este día hay uno de los grandes santos, San Crisóstomo, queridos amigos, padre de la Iglesia. ¿Quieres honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies cuando lo veas desnudo en los pobres. No lo desprecies cuando lo veas desnudo en los pobres. San Vicente de Paul también tenía una frase tan interesante: amemos a Dios, pero que sea con el sudor de nuestra frente y el trabajo de nuestros brazos. Cuánto importante es. Diga, tú y la humidipo baby cuera nunca lleva. No, con el sudor de la frente, con el sudor y el trabajo de nuestros brazos. Upeana goñan de yara o me emba mañana de diga tú y la yecola ña saingojina o bebe la ñan de montaña de yapula ñan de corrupto. En síntesis, el Señor aquí, a través de este santo, San Vicente de Paul, que ha trabajado tanto con los pobres, se daba cuenta que la pobreza era consecuencia de nuestras malas acciones. La religión pura e intachable delante de Dios consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Queridos amigos, pidamos esta gracia para nosotros y que vivamos con convicción el Evangelio de Jesucristo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.